Bienvenidos todos a este curso virtual semipresencial. El curso que vamos a mirar es Discípulos Misioneros con Espíritu. Entonces, mis queridos hermanos, para arrancar este curso debemos de tener unos utensilios. El curso que vamos a tomar se llama Discípulos Misioneros del Espíritu Santo o Neumatología. Eso es lo que vamos a ir desmenuzando durante todo este tiempo. En el común se va a encontrar más el nombre de neumatología. Ya vamos a ver, en la salita vamos a encontrar cómo se va a desglosar. Es una palabra griega que consta de neuma, que significa espíritu, y logía, que significa tratado, el tratado del espíritu, el tratado del Espíritu Santo. La neumatología es la parte de la teología que estudia la naturaleza y la acción de ¿quién? Del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Se nos enseña que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Entonces, antes de abordar el Espíritu Santo, sería muy bueno que también tocáramos unos puntos básicos de la Santísima Trinidad. Aquí en la hojita vamos a encontrar esa parte que nos dice: la intimidad de Dios, o sea, la Trinidad, es un misterio profundo. ¿Qué quiere decir la Iglesia cuando nos habla de misterio? Muchas veces encontramos que la palabra misterio puede ser cosas raras, el miedo, pero en la teología el misterio es que nuestra capacidad humana tiene unos límites y podremos acercarnos a Dios, pero no podemos abarcar a Dios. Tanto así que si nos miramos a nosotros mismos, nosotros también somos un misterio para nosotros mismos. Entonces, pues Dios, que es ser omnipotente, tampoco lo podremos nunca abarcar, pero sí nos podremos acercar a Él para ir comprendiendo qué es lo que Él quiere de nosotros. Lo interesante es que cuando uno se acerca a la palabra, uno descubre algo que se llama la economía de la salvación. Vamos a mirar qué es la economía de la salvación. En la economía de la salvación vamos encontrando que se refiere a la revelación. Dios se ha revelado para que nosotros lo conozcamos, para que nosotros lo amemos, pero sobre todo porque Él quiere salvarnos, nos quiere dar vida y vida en abundancia. ¿Cómo hemos conocido la Trinidad? Nuestro amado Jesucristo nos ha revelado al Padre y nos ha revelado al Espíritu Santo. Por eso conocemos. Entonces vamos a ver cómo durante un tiempo, durante la historia, Dios se va revelando. Primero Dios, Padre, se revela como creador. Y esa creación no termina allí, sino que Él nos sigue creando a ti y a mí. Y después viene nuestro amado Jesucristo y nos redime, nos da la salvación. Y nos dice Jesús: no los dejo solos, les envío el Espíritu Santo que nos va a continuar guiando y llevando a la santidad. Dale. Entonces, lo que te acabo de decir he querido resumírtelo muy rápidamente aquí para que vamos aterrizando. Quiero que no te pierdas y que sea muy fácil para ti. El tratado que estamos viendo, como te decía, la escuela lo llama Discípulos Misioneros del Espíritu Santo, porque quiere que tú recuerdes siempre que tú eres un discípulo misionero, que somos discípulos misioneros. El tratado, como tal, te decía que se llama como neumatología. Como te decía, es una palabra griega que se divide en neuma, que es espíritu, y logía viene de logos, tratado, logo la palabra tratado. ¿El tratado de quién? Del Espíritu. Aquí está, tratado del Espíritu Santo. Después decimos, ¿quién es el Espíritu Santo? Es la tercera persona de la Santísima Trinidad. ¿Y quién es la Santísima Trinidad? Es Dios, en su intimidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, como decíamos que vamos a hablar sobre el Espíritu Santo y que es la persona de la Santísima Trinidad, sería bueno, como te decía, tocar unos puntos básicos. Entonces, para nosotros va a ser muy importante la Sagrada Escritura. Entonces, en la Sagrada Escritura encontramos que Dios se ha revelado, Dios se nos ha revelado, y esa revelación tiene otro nombre: la economía de la salvación. Y seguimos con la economía de la salvación. Esta palabra economía también viene del griego, que oikos significa casa y nomos significa ley y regla. Entonces, es el plan de salvación que Dios tiene para ti y para mí.
Por eso, como les decía, Dios Padre crea, Dios Hijo redime y Dios Espíritu Santo santifica, guía y acompaña. Teniendo ya esto claro, ya vamos a encontrar identidad entre la Trinidad económica, por eso hemos tocado el término de economía, y la Trinidad inmanente. Y tú me vas a decir, ¿y qué es eso? Entonces, como te decía, siguiendo las hojitas, vamos a encontrar este título aquí que dice identidad entre la Trinidad económica y la Trinidad inmanente. Entonces, ¿qué pasa? La Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, Dios, ahí aparece después del concilio, en la reflexión teológica post-conciliar, después del concilio, va a aparecer un gran teólogo, Karl Rahner, y Karl Rahner va a decir que es bueno hacer esta diferencia para comprender lo de la economía de la salvación. Entonces, ya más a entender. Acuérdense que cuando se habla de la economía de la salvación, yo les hablaba de que se está hablando cómo Dios se revela. Entonces, Dios se va revelando a través del tiempo y de la historia. Entonces, ahí se habla de la Trinidad económica. Pero entonces, ¿por qué se habla de la Trinidad inmanente? Es la misma. Sino que, ¿qué es lo que pasa, mis queridos hermanos? Muchas personas pueden pensar que apareció Dios. Entonces, cuando después pasa mucho tiempo y en la era, cuando aparece Jesucristo, es como que Jesucristo no existía y entonces empezó a existir cuando se reveló. Entonces, lo que nos dice Dios siempre ha existido, siempre. Por eso nosotros decimos, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, no en un principio, porque en un principio sería en cualquier momento, no, en el principio, en el único. O sea, que Dios siempre ha estado desde el principio. Por eso decimos, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dios siempre ha estado, siempre ha existido. ¿Qué es lo que ha hecho? Que para salvarnos a nosotros, Él se ha ido revelando poco a poco. Entonces, esto lo hace este teólogo solamente es para aclarar que cuando Dios se revela en el tiempo, no es que no existiera antes, siempre ha estado, sino que Él lo que hace es irse revelando progresivamente. Primero el Padre, luego el Hijo, luego el Espíritu Santo, pero siempre desde el principio estuvieron. Entonces, Dios en sí mismo, ahí en su comunión de amor, Padre y Espíritu Santo, hablamos de Trinidad inmanente, pero cuando se manifiesta a ti y a mí a través del tiempo, a través de la historia, es la Trinidad económica. Aquí voy a leerles rápidamente, dice, entonces la Trinidad inmanente puede existir sin su manifestación económica. Entonces, no son dos Trinidades, es la misma, sino que es la diferencia de una manera para entender. Les pongo un ejemplo. Carlos Rafael, ustedes antes no me conocían, pero por el hecho de que ustedes no me conocieran no quiere decir que yo no existía. Yo existo desde que mi mamá me tuvo. Entonces, ahora que me conocerían, pueden decir, el Carlos económico ya se nos reveló, ya se nos mostró, pero y el inmanente es desde que yo existo, desde hace más de 34 años. Entonces, Dios ha existido desde el principio. Entonces es el Dios inmanente que no conocíamos antes, pero ya el Dios económico, llamémoslo así, pues para dar un término, la Trinidad económica es para decir que se ha revelado y está con nosotros en un tiempo específico. Y ya vamos a ir pasando a la última parte, donde decimos que la Santísima Trinidad es un misterio que se adora. Ustedes se preguntarán, y empezamos este espacio tan importante y no hicimos oración. No lo hicimos porque quería entrar a ese texto. Entonces, quiero invitarte para que tú tomes allá el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículos del 1 al 13. Allí en la pantalla encontrarás la cita bíblica. Entonces, ponle pausa, léelo y haremos una pequeña meditación. Bueno, ya después de leer el texto bíblico, ¿qué encontramos? Encontramos que Jesús está orando. Sus discípulos, o un discípulo mejor dicho, le dice, Maestro, enséñanos a orar como Juan le enseñó a sus discípulos. Jesús les enseña la oración por excelencia del Padre Nuestro y empieza a dar unas características de la oración. La primera característica es que hay que ser persistente, insistir. Por eso pone el ejemplo de una persona que llega a medianoche y que así el amigo no le dé lo que necesita, por ser amigo se lo va a dar para que se vaya y no moleste. Insistir, persistir, a tiempo, a destiempo, no importó que fuera noche, hay que estar todo el tiempo. Después va a decir, pidan y se les dará, busquen y encontrarán,
llamen a la puerta y se nos abrirá. ¿Qué quiere decir aquí? Se nos está diciendo que la oración se tiene que volver acción. Entonces tú le pides al Señor, pero también tienes que poner de tu parte. Dice un santo, San Agustín, el que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Dios te ha regalado algo que se llama la libertad. Por eso Él necesita de tu aporte para salvarte. Y ya al final aparece la pregunta, bueno, pidan y se les dará, busquen y encontrarán. ¿Qué es lo que hay que pedir? ¿Qué es lo que hay que buscar? Y es muy interesante. En el versículo 13 Jesús nos dice, y ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto no darán el Padre Celestial, el Espíritu Santo, a quienes se lo pidan? Entonces, ¿qué es lo que hay que pedir, hermanos? Espíritu Santo. Por eso el título que dice que la Santísima Trinidad es para adorarla, ya vamos para allá. Pero aparece una pregunta. Jesús nos dice que le pidamos al Padre que nos envíe el Espíritu Santo. Primer elemento, hermoso, aparece la Trinidad en potencia. Jesús, Dios Hijo, dice a sus discípulos que le pidan al Padre, Dios Padre, que les envíe al Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo, la Trinidad. Y la pregunta, ¿pero por qué hay que pedir el Espíritu Santo? Entonces quiero invitarte que pauses un momentico y busquen Romanos 8, 26 y 27. Y allí estará la respuesta. Léelo y respóndete por qué hay que pedir el Espíritu Santo. Esto es hermoso. La palabra de Dios ha sido iluminada por el Espíritu Santo y se complementa. Vamos a ver qué dice Romanos 8, 26 y 27. Me imagino que ya lo leíste, 2 versículos. ¿Qué dice? Somos débiles, pero el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda. Por eso Jesús nos pide que pidamos el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo que nos habita desde el día de nuestro bautismo nos ayuda en nuestra debilidad. Y tú vas a ver, voy a aplicar un poquito a tu vida y a mi vida, tú vas a ver que en cierto momento será difícil, en cierto momento tú tendrás tus actividades en el trabajo, en el hogar y sacar tiempo, somos débiles, pero el Espíritu Santo te va a dar la fuerza, te va a dar la sabiduría. ¿Para qué? Para que puedas responderle al Señor en este camino del discipulado. Pero aparece algo hermoso, no sabemos qué pedir ni cómo pedirlo, pero el Espíritu Santo nos habita y lo pide por nosotros. Hermoso. Muchas veces no sabemos qué pedir, pero el Espíritu Santo lo pide por nosotros. Por dar un ejemplo, algunas veces yo tengo un compañero que un día me llamó y me decía, a ver, Carlos, tengo un problema con el jefe, y yo le dije, pues ora por el mío. No, yo puedo orar por el Señor. Algunas veces nuestra oración podía ser esta: Señor, que mi jefe lo eche. Pero qué tal que verdad lo eche y venga uno más complicado y más problemático que tenías. ¿Qué es lo que tienes que pedirle al Espíritu Santo? Señor, ora por mí. Resuelve la situación entre mi jefe y mi persona, dame empatía, dame química, simpatía con él, y él pondrá algo en el corazón de ese jefe para que haya una empatía o una simpatía con él y se vaya el problema. No es a nuestra manera, a la manera de Dios. Otro ejemplo, tú, una persona ya consciente, estás picando unas manzanitas y viene un niño de 4 años y te pide el cuchillo, ¿se lo das? Claro que no. ¿Por qué? Porque el niño quiere eso, pero él no lo necesita. Dios no nos da lo que queremos, sino lo que necesitamos. Entonces, este texto va a ser nuestro texto guía. Entonces, en un momento de oración, pídele al Señor eso, que te ayude en tu debilidad para que puedas disfrutar de este curso y que ore por ti para que tú consigas lo que realmente necesitas, lo que Dios tiene para ti. Lo que decíamos ahora, la economía, el plan de salvación de Dios para ti y para mí. Entonces, siguiendo ya, ¿qué es lo que nos quiere decir este apartado? Cuando Dios se revela, no se revela para que nosotros nos acerquemos con Él solamente con la mente, si hay que hacerlo. Pero cuando Él se reveló por primera vez, lo hizo ¿por qué? Por lo siguiente: porque quería salvarnos, porque quería amarnos, porque su amor es gratuito. Ya después, con el tiempo, el hombre ha querido explicar a Dios, ha querido acercarse a Dios desde la razón, y se puede hacer. Pero, querido hermano y querida hermana, ¿cómo hay que hacerse? Estudiando y vaciando, pero de rodillas. La teología se hace de rodillas, no solamente teniendo mucho conocimiento, sino de rodillas.
Entonces, ¿qué nos quiere decir esta última parte? Que ha pasado una dificultad y te la quiero explicar. Cuando tú sabes que después de los apóstoles, o bueno, después de que Jesús muere y resucita, la iglesia fue perseguida por los judíos y por los paganos. Cuando la iglesia empieza a ser perseguida, pues ellos empiezan a emigrar, a irse a otras partes, y la iglesia llegó al Imperio Romano. Y ahí en el Imperio Romano, la iglesia cogió poder, no fue más perseguida, pero al entrar en poder, también empezaron a haber un montón de problemas como les decía yo ahorita de poder, aparecer herejías. Entonces la iglesia tuvo que empezar a resolver esas herejías. Y aparece la primera herejía, que se llama el arrianismo, para que lo busques en Google a ver qué encuentras de eso. Aparece el arrianismo. ¿Qué pasa? Estas personas eran unas personas filósofas, estudiaban filosofía. Entonces la iglesia también tuvo que aprender la filosofía para responderle a la gente. Entonces ya muchas veces no se basaban en la palabra para darle respuesta al mundo, sino en el lenguaje del mundo, que era el lenguaje filosófico. Entonces la Biblia de alguna manera pasó a un segundo plano y fue más importante la filosofía para explicarlo. Y allí empezó a haber una dificultad porque ya empezaron a hablar de unos términos. Entonces, ¿qué decía el arrianismo? Decía que Jesús no era Dios, sino que era un hombre muy, muy grande, muy importante, y que Dios lo había elevado a la condición de Dios. Entonces empiezan a aparecer estos grandes teólogos, apologetas, a decir, no, espera un momentico, Jesús es Dios. Y entonces aparece un término consustancial para decir que Jesucristo era de la misma naturaleza del Padre. Pero entonces ese término consustancial a mucha gente no le decía nada. Y allí, de alguna manera, esto se empezó a complicar. Cuando encontremos términos tan raros, pues nosotros tenemos la manera de acceder a la tecnología, a acceder a los medios, investigarlo o preguntarle. Pero ¿qué es lo que nos quiere decir la palabra? Que lo que tenemos que hacer es doblar rodillas y decirle al Señor, Señor, no entiendo muchas cosas de estas, pero ilumíname, dame la sabiduría para comprenderla. Y quiero ir cerrando con lo siguiente, mi querido hermano. Aquí estoy haciendo una especie de trípode. Cada uno de nosotros podemos haber acercado al reino de Dios. Todo esto que estamos haciendo es por el reino de Dios. Recuerden que Jesús vino a mostrarnos, a enseñarnos, a sembrar en nosotros el reino de Dios. Y aparece un pilar que tú puedes haber entrado por allí primero o yo, que es la espiritualidad. ¿Qué es la espiritualidad, mi querido hermano? La espiritualidad es la experiencia de Dios, nuestra oración, nuestro contacto con Dios, la espiritualidad. Pero hay otra manera también de acercarse a Dios, como lo estamos haciendo ahora, con la formación. Entonces, aquí, ¿pero para qué es todo esto? Esto todo nos tiene que impulsar ¿a qué? Al apostolado. Y el apostolado, el fin es que se instaure el reino de Dios. Lo interesante aquí, mi querido hermano, mi querida hermana, es que algunos han entrado a conocer a Dios desde la formación. Otros hemos empezado desde la espiritualidad, o otros han empezado primero sirviendo y así han conocido a Dios. Pero ¿qué es lo bonito y lo interesante? Que tú y yo, que somos discípulos misioneros del Espíritu Santo, podamos integrar todo esto para que nuestra vida se vea florecida en el reino de Dios. Entonces, ahora estábamos orando la palabra de Dios, la espiritualidad y experiencia de Dios. Soy débil y Él me ayuda a llorar por mí. Pero también estamos ahora ¿en qué? En la formación. Estamos aprendiendo todo este bagaje que hemos mirado en estos últimos minutos. ¿Y para qué? No para yo solamente, lo primero es para yo alimentarme, pero ese alimento es para irlo ¿a qué? A compartir. ¿En dónde? En el apostolado. Entonces la tarea, mi querido hermano y mi querida hermano, es que tú, todo esto que estás recibiendo, lo pongas en práctica y también se lo regales al hermano. Que el Señor nos continúe bendiciendo.